¿Por qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación, instituto, licenciatura con apostillamiento de La Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dilo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hoy nos humillamos a los pies de Cristo. Hoy nos rendimos a los pies de Cristo. Yo y mi casa nos humillamos a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Corremos a tus pies. Corremos a tus pies. Grítalo. Corremos a tus pies. Corremos a tus pies. Corremos a tus pies. Oh, Cristo. Dilo en casa, corremos a tus pies. Corremos a tus pies. Corremos a tu Cristo. Corremos a tu Cristo. Corremos a tus pies. Corremos a tus pies. Donde somos perdonados, somos salvos, donde somos restaurados. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Oh Jesús, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bienvenidos a Ministerio Cristiano Logos Perú. Dios los bendiga, amados. Soy Omar Becerra, su hermano en Cristo, y quiero invitarlos hoy al desarrollo del taller de planificación estratégica con nuestro hermano Arthur Danger, en la cual estamos aquí desarrollando en Logos Perú. Y hoy tenemos la sesión resumen de plan táctico. Así que espero que esta capacitación sirva para el desarrollo de su ministerio en el cual el Señor le ha dado. Así que disfrutemos de este momento aquí con nosotros y no se olvide que una visión con pasión y unción hace a un misionero. Dios los bendiga. Quiero entonces darle las gracias por estar aquí esta noche. Me complace mucho estar con ustedes. Ha sido un viaje largo el que hemos hecho y agradezco la fidelidad de ustedes. Hoy es nuestra última sesión de tipo taller y luego quisiéramos hacer una sesión más para un repaso general y evacuar dudas. De eso podemos hablar al final. Quiero hacer mención obligada de las personas que han estado fielmente enviándome sus trabajos para que los revise. No a todos les he podido responder tan rápido como quisiera, pero a todos les he respondido. Quiero reconocer realmente que algunos de los trabajos que me han enviado son geniales, son trabajos muy buenos. Puedo ver en los trabajos que me han enviado el enorme esfuerzo que ustedes han invertido, la cantidad de tiempo. Y hay trabajos que realmente están tan buenos, que entiendo que el Espíritu del Señor está detrás de esto, porque yo no soy tan buen explicador. Ustedes han hecho un trabajo genial. Realmente quiero felicitarlos. Quiero animarles a seguirme enviando los trabajos que han hecho, incluso después de que termine el curso. Envíenme los trabajos en los que están avanzando para poder comentarles, para poder aportar algo en este sentido. Este es nuestro curso sobre el proceso de planificación estratégica y el corte comercial que suelo hacer. Búsquennos en Facebook como DAI América Latina.
Si ustedes nos buscan en Facebook y le dan like a nuestra página, podrán estar en contacto con nosotros a través de mensajes instantáneos y también darse cuenta de otros talleres y otras cosas más que hacemos, recibir otros recursos, etc. La vez pasada, que ya no me acuerdo hace cuánto fue, tuvimos un problema en la última sesión y no nos pudimos ver. La vez pasada que estuvimos juntos hablamos sobre el plan táctico. Quiero hacer un breve resumen de este tema para refrescar un poquito. Las personas, los grupos que ya me han enviado su plan táctico, estoy sorprendido porque con una sola explicación y han resultado muy bien hechos estos planes tácticos. Entonces, al hablar de plan táctico, hablábamos de esto que se mira aquí en pantalla. El plan táctico es cuando ya entramos en la parte muy práctica del plan estratégico. Habíamos dicho que la planificación, esto fue en la sesión número 2, en la planificación, no en la sesión número 1, la planificación está dada a 3 niveles: la planificación estratégica, la planificación táctica y la planificación operativa. La planificación estratégica es de largo plazo, estamos hablando de unos 5 años usualmente. La planificación táctica es de más corto plazo, generalmente estamos hablando de plazos de 1 año o por el estilo. La planificación táctica nos dice cómo vamos a resolver las estrategias. Y después viene la planificación operativa, que es el trabajo pequeño, menudo, y ese es nuestro tema central de hoy. Entonces, repasando, un plan táctico se mira como el que tenemos en pantalla. Y tengo aquí un ejemplo real para ustedes. Esto es un pedacito que corté de un plan táctico que yo mismo hice para la iglesia con la que sirvo. Este plan táctico está hecho en una hoja de Excel, la forma más sencilla posible. Si ustedes tienen los recursos para hacer un gráfico de Gantt, por ejemplo, perfectamente puede hacerse en un gráfico Gantt. La versión más sencilla es una página de Excel como esta que está aquí. Yo ya les he compartido a ustedes el machote de este archivo de Excel en el cual ustedes podrían montar su propio plan táctico. En el plan táctico vamos a reconocer varios elementos. Primero tenemos en el plan táctico, arriba en el cinto verde que ustedes pueden ver en pantalla, tenemos el factor crítico de éxito. Y obviamente ustedes están viendo en la pantalla una sección pequeña. Este plan táctico tiene mucho más líneas ahí para abajo. Entonces, para claridad de todos, aquí arriba está puesto en palabras cortísimas el factor crítico de éxito. Apenas la declaración, no la explicación del factor crítico de éxito. Después de eso, tenemos el objetivo estratégico. En la parte que corté me alcanzó a incluir 2 de ellos. Están los objetivos estratégicos y miren que por el motivo que fuera eliminé los primeros 2. Aquí están solo el 3 y el 4. Este es un caso, el que tenemos en pantalla, en que un solo factor crítico de éxito tenía 4 objetivos estratégicos. A veces sucede, este es un caso. Así, aquí tenemos el número 3 y número 4 nada más. Luego, tenemos la división en metas específicas, que eso es algo por lo que ya también pasamos. La división en metas específicas, esas metas deben ser Marte tanto como se pueda. En el caso de este plan, están muy abreviadas. Las metas específicas están abreviadas en tan solo 4, 5, 6 palabras y por eso no se puede apreciar completamente el modelo Marte. Después de las metas específicas, lo que viene es la programación. La programación que está hecha, mi recomendación, en años y trimestres. Algunas personas lo hacen solo en años. A mí me gusta hacerlo en años y trimestres. Algunas personas lo hacen en meses. Me parece muy complicado. ¿Por qué opero en años y trimestres? Esto es una cuestión de experiencia.
Si yo tengo un año para cumplir una meta, llegará diciembre y no he hecho nada. Experiencia. Entonces, opero en trimestres, porque tener un trimestre para cumplir una meta me da una sensación de proximidad que me obliga a trabajar, pero igual estoy relajado, no tengo que hacerlo hoy o mañana, puedo acomodarme. Me permite ver venir las metas y prepararme para trabajar en ellas. Entonces, yo tengo los trimestres 1, 2, 3 y 4 del año. En mi caso, me gusta trabajar con año calendario. Ustedes pueden trabajarlo de otra forma si gustan. Pero tengo entonces, arriba ustedes pueden ver los años y los trimestres. Las casillas que están marcadas en gris representan el trimestre en el cual debo cumplir con esta meta. Algunas metas están marcadas en 2 trimestres. Eso es porque me va a llevar medio año resolver esa meta. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, creo que pueden ver la flechita de mi mouse. Ustedes pueden ver acá, en la tercera línea, explorar posibles materiales de apoyo para discipulado. Esa meta nos iba a llevar 6 meses, pero se repite un año después. Son 2 revisiones de material las que íbamos a hacer en la iglesia en este caso. Hay repeticiones. Luego también hay encadenamientos. Entonces, vean, por ejemplo, aquí abajo hay un encadenamiento. Ofrecemos un curso sobre apertura y manejo de grupos pequeños y después de eso desarrollamos una incubadora de nuevas iglesias y grupos. Primero ofrecemos el curso y con la gente que tomó el curso empezamos un proyecto de incubación de iglesias y grupos. Eso es un encadenamiento. Esto significa que necesitamos cumplir con una meta para entonces poder proceder a la que sigue. Las metas entonces pueden repetirse una vez cada año, qué sé yo, y pueden también encadenarse las unas a las otras. Hay procesos continuos. Vean la última en este ejemplo. Abrir nuevas iglesias y acompañar su inicio y desarrollo. Esperábamos trabajar en otras cosas durante 2 años para estar listos para abrir nuevas iglesias. Y a partir de ahí el trabajo es continuo. En este momento, este es un caso real. En este momento estamos trabajando con 3 nuevas iglesias y estamos en la incubación de otras 2. Nos tomó 2020, 2021 y estamos un poquito adelantados en el proceso porque no se ha terminado 2021 y ya estamos trabajando en 5 proyectos. 3 iglesias nuevas y 2 que están en la fase de incubación. Entonces, esta es la forma en la que se hace un plan táctico y debemos considerar repeticiones, encadenamientos y cambios en la programación. Como les dije, en este último caso, el del último de la página, tenemos un ejemplo de una meta que se adelantó. Las condiciones se dieron a tiempo para que pudiéramos adelantar el cumplimiento de la meta. En algunos casos hay metas que hay que tirar para adelante porque no pudimos cumplirlas en el tiempo previsto. Mis hermanas y mis hermanos, un plan táctico es una hoja de ruta, no es una camisa de fuerza que nos amarra. Debe darnos libertad. Tenemos que respetarlo, pero si hay que modificarlo de común acuerdo en el equipo de trabajo, lo modificamos. El plan táctico no está escrito en piedra. Tampoco podemos hacer con él como nos dé la gana. Tenemos que respetarlo, pero cuando es necesario modificarlo, lo modificamos. Que haya paz y armonía entre nosotros y que no nos abrume el cumplimiento de una fecha específica. Si algo hay que mover para el próximo trimestre, lo movemos. Esto es de lo más usual. Sí, Bueno, pastor, una pregunta. adelante, por En favor. lo que refiere a la meta, posibles materiales.
tenemos el recuadro 3 y 4 está lleno. La meta, ¿no? Dice, o sea, la tercera, explorar posibles materiales. Correcto. Vamos al tercer y cuarto trimestre, está lleno. Muy Sí. bien. Ahora, y entonces debajo, en la parte inferior, vemos aumentar la cantidad de grupos de discipulado. De igual manera, vamos al tercer y cuarto trimestre. Y yo digo, están unidos los 4. ¿Qué significa, por favor? Una explicación. Claro. En la horizontal estamos viendo, en cada línea horizontal estamos viendo metas específicas distintas. En la vertical estamos viendo los trimestres. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, en este caso específico, es que teníamos que comenzar a explorar posibles materiales de discipulado, cursos, currículos de discipulado, pero al mismo tiempo ya estábamos trabajando con los materiales que teníamos. Lo que pasa es que esos materiales se agotan. Entonces, en estos 6 meses, los trimestres 3 y 4 de 2020, estábamos buscando materiales para el año que sigue. Y ya teníamos grupos de discipulado andando. Por eso, la búsqueda de posibles materiales se repite en el trimestre 2 y 3 del 2021 para los grupos que comienzan a final de 2021 y 2022. Esto es un encadenamiento. Una meta nos permite cumplir la que sigue. Eso es lo que estamos viendo aquí. Quisiera saber si con eso pude explicar bien. Muy bien, muy bien. Otros comentarios, otras preguntas. Pastor Arthur, buenas noches. Tengo una Buenas consulta. noches. No me quedó claro con lo que acaba de decir hace un momentito, que el plan táctico, a ver, supuestamente el plan estratégico tiene su plan táctico, ¿sí? Que es una Así es. proyección, según veo ahí, de 5 años, pero usted acaba de decir que este plan táctico es una proyección para 1 año. Eso no me quedó claro. ¿Podría, por favor, aclararme? Gracias. Claro, claro. Hablamos de estrategias cuando estamos hablando de líneas generales que nos van a programar a 5 años. Los planes tácticos nos van a llevar al corto plazo, metas más específicas y término de 1 año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí el plan táctico ya está dado para 2020 con precisión, 2021, 22, 23, están en el plan, pero no están tan precisos, todavía están sujetos a modificaciones. Entonces, para explicarlo con claridad, aquí tenemos un plan estratégico y, si se quiere ver de esta forma, 5 planes tácticos, donde están seguidos uno para 2020, uno para 2021 y así siguiendo. En esta gráfica, el plan táctico nos permite ver el año. El que está en funcionamiento, que en este caso del ejemplo era 2020, que ya pasó, ese es el año en funcionamiento. Los demás están allí para tenerlos a la vista nada más. ¿Me explico con esto? Sí, pastor. Ajá, sí, solo que yo me estaba confundiendo, como está programado para 5 años, entonces dije, bueno, creo que solamente va 1 año, pero ya me explicó. Gracias, Claro, pastor. gracias por llamarme la atención con eso. Debí haberlo explicado mejor. El plan táctico es para 1 año. En este caso del ejemplo, el plan táctico que estamos trabajando es 2020. 2021, 22, 23 están ahí para verlos a la distancia. Lo que pasa, que en algún momento mencioné y quiero traer a memoria, es que trabajamos algo que tiene un nombre muy elegante, pero que es muy sencillo. Trabajamos con quinquenios móviles. Creo que ya expliqué esto antes. Quinquenio móvil es una forma muy elegante de decir, con palabras bonitas, algo muy sencillo. 5 años, eso es un quinquenio, pero cuando se termina el año 2020, evalúas lo que has hecho
y le pones a esta hoja, le pones 2025 y comienzas a trabajar 2021. Cuando se termina 2021, le pones 2026 y empiezas a trabajar 2022. De manera que siempre tienes un periodo de 5 años a la vista. El año que estás trabajando y 4 más. Esto es como conducir un vehículo con las luces altas. Puedes ver lo que ya viene, pero tienes una visión de largo plazo también. Entonces, trabajamos con un quinquenio móvil. La primera vez que hacemos un plan estratégico, esto es un trabajo bárbaro, ya ustedes lo han visto, es un trabajo duro, pero después, cada año lo único que hay que hacer es revisar este año, programar el que viene y poner uno más al final. El trabajo es sencillo. La primera vez es mucho trabajo duro. Las siguientes veces, esto es sencillo. Es trabajo pequeño, fácil, rápido. Por eso trabajamos con 5 años, lo que se llama un quinquenio móvil. Este plan que yo les copié aquí es un plancito viejo. Al final de 2020, evaluamos cómo nos fue, le pusimos carne al esqueleto de 2021 y programamos algo en 2025. Cuando terminemos 2021, lo que vamos a tener que hacer con el equipo de mi iglesia es reunirnos, programar cómo nos fue con 2021 y entonces evaluar 2021, programar 2022 y poner algo para 2026. Y les confieso que en 2021 nos fue muy bien con algunas cosas y en otras cosas nos fue terriblemente mal porque no planeamos una pandemia. Y muchos planes se nos cayeron, no funcionaron. Otros sí funcionaron bien y tuvimos que hacer cosas que ni siquiera estaban planificadas. Entonces, al final de este año ya comenzamos, de hecho, a hacer la revisión de 2021 y la planificación de lo que sigue y el plan estratégico que tiene mi iglesia está cambiando mucho. En este momento ya estamos haciendo reuniones semanales para este trabajo y miren que estamos empezando octubre. Pero les adelanto que nuestro plan de la iglesia en la que sirvo está cambiando mucho por causa de la pandemia. No se asusten, estas cosas suceden. Entonces, quiero preguntar si hay otros comentarios o dudas o consultas con respecto de cómo se mira y qué significa, cómo se hace un plan táctico. ¿Y dónde registro, pastor, los logros alcanzados? Los logros alcanzados. Los logros alcanzados los vamos a registrar de diferentes formas. A mí me gusta, y esto no hay una técnica específica, les cuento lo que yo hago. Cuando la meta se cumplió en tiempo, yo me voy al libro, a la hoja de Excel, y esa casilla gris la coloreo azul. Y para mí eso significa meta lograda, logro alcanzado. Cuando no hemos logrado, entonces la coloreo en rojo y pongo en gris el trimestre que sigue. Y eso me dice que debí haberlo hecho donde está en rojo, no pude y me trasladé un trimestre más. La que coloreé en azul significa sí lo logramos. Esa es la forma muy sencilla en la que yo lo hago. También en Excel uno puede ponerle anotaciones, comentarios a las celdas. Esa es otra forma de hacerlo también. Pastor, muy buena pregunta la hermana que acaba de participar. En todo caso, si la meta se logró en un 50%, ¿qué se pondría? ¿Azul, rojo o se lo deja en gris? Bueno, puedes inventarte tu propio color para el 50%. Lo otro es que puedes ir a la hoja de Excel y en esa casilla escribir 50% en la casilla gris. Ah, sí, buena estrategia, pastor, gracias. Puede ser un comentario o puede ser simplemente que se lo escribes en la casilla. Puedes llenar esto de información adicional, no pasa nada. El método mío es muy sencillito.
Casilla gris, tarea por cumplir. Casilla roja, no llegué a tiempo o no llegué completo. Casilla azul, meta cumplida. Mi método es muy sencillito. Si ustedes quieren hacer algo más complejo, lo pueden hacer con anotaciones, escribiéndole una cantidad, etcétera. Sí, pastor, muy preciso, gracias. Gracias a ustedes. ¿Más comentarios o preguntas? Yo me quedo con el rojo. Qué peligro. Pastor, y en su experiencia, esos rojos se repiten mucho y luego ya va mejorando, porque a lo mejor nos va a pasar y ya nos vamos a desanimar. Ay, mi hermana, ¿me va a poner en evidencia o me va a obligar a mentir? Mire, realmente un plan estratégico, un plan táctico como este, tiene al final del año muchas casillas en rojo. Con la experiencia aprendemos a ser menos optimistas y más realistas. Entonces, cuando ya vamos por el segundo o tercer año, ya las casillas rojas son menos, porque ya aprendimos a ser realistas. Pero sí, al principio hay muchas casillas rojas, no se desanimen. Las casillas rojas no significa que trabajaron mal, significa que planearon mal, que planearon muy optimista. Pero no es que trabajaron poquito, que trabajaron mal, es que se esforzaron y no se pudo. En esto hay que mirarse uno mismo con un poco de gracia. Les había hecho un par de precauciones antes. Vamos a tener la tendencia de agrupar las metas en el primer año del plan. Entonces, en esta hoja que teníamos aquí, la tendencia normal es que el primer año se va a llenar de casillas grises y los otros años van a estar vacíos. Porque nos emocionamos y queremos avanzar con todo. Lo que eso produce es que la actividad se nos desborde, terminemos cansados, desanimados y con el fracaso de muchas casillas en rojo. Necesitamos ser realistas, ser sabios, mirarnos con gracia y darnos cuenta que la mayoría de la gente en la iglesia no está a tiempo completo en la iglesia. Entonces, necesitamos distribuir las metas a lo largo del plan. En este caso que les mostré, vean ustedes que abrir nuevas iglesias es la última línea. Nosotros queríamos hacer esto así, pero ya. Y vean ustedes, 2 años para estar abriendo la primera iglesia. Se nos adelantó un poquito, se nos adelantó un medio año, pero 2 años para eso que queríamos hacer ya, porque empezamos por discipular gente, abrir grupos pequeños que se conviertan en iglesia, preparar a los líderes. Nos tomaba 2 años, entonces esa meta había que tirarla para adelante. Si la hubiéramos puesto en 2020 hubiera sido un fracaso. Esa es la precaución que les quiero dejar. No hagan todo agrupado en el primer año, porque nos matamos en el camino y no logramos nada. Entonces, otra cosa que les había mencionado antes es que para cada objetivo estratégico tratemos de nombrar una persona que sea el padrino, la madrina de este objetivo estratégico y sus metas. Esa persona va a ser responsable de recordarnos esos asuntos en cada reunión que sea pertinente. Va a ser el defensor de esas metas para que las cumplamos. Va a ser el que me llama para decirme, mira, ¿cómo te va con aquello que teníamos pendiente? Va a ser el que en la reunión recuerde, hermanos, no le estamos dando suficiente a este tema. Por favor, discutámoslo un poco. Y lo va a mantener siempre calientito para que no se enfríe. Entonces, si cada objetivo estratégico tiene una persona del equipo que sea su padrino o su madrina, ese objetivo estratégico
va a crecer sano y fuerte, va a llegar a grande. Con eso quiero pasar al tema de planes operativos, que es un tema ya que no hemos visto. Este es nuestro último tema del taller. Lo que hemos hecho en esta media hora era un repaso del último tema que vimos. Entonces, entrando al asunto de planes operativos, esto está en la parte alta de la pirámide. Comenzamos, si ustedes recuerdan, con misión, visión y valores. De ahí pasamos a los factores críticos de éxito, a los objetivos estratégicos, al plan táctico y a los planes operativos. Al principio de este taller, ustedes pueden haberse sentido un poquito aburridos o un poquito preocupados de que esto no iba a ninguna parte o algo así. No me sorprendería. Comenzamos con la parte más filosófica, si ustedes quieren. Y conforme hemos ido avanzando en esta pirámide, nos vamos poniendo cada vez más prácticos. Mis hermanos, las pirámides de los egipcios han durado 2000 y resto 3000 años porque las comenzaron a construir desde la base, no desde la punta. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos ir a hacer planes tácticos y operativos si no hemos hecho misión, visión y valores, un buen FODA, factores críticos, objetivos estratégicos. Tenemos que ir avanzando en orden para que el edificio que estamos construyendo se sostenga. Entonces, estamos ya en la cumbre de la pirámide con los planes operativos. Un plan operativo es un plan anual, pero de cada departamento o ministerio en la iglesia. Hasta este momento veníamos hablando de un solo plan para todos. Hablamos de visión, misión, valores que eran los mismos para toda la iglesia. Hablamos de un FODA que era para toda la iglesia. Hablamos de objetivos estratégicos para toda la iglesia. Hablamos de un plan táctico para toda la iglesia. Ahora es el momento en el que esto se divide. Cada ministerio de la iglesia tendrá que hacer su propio plan operativo. Si el plan táctico dice limpiemos la iglesia, el plan operativo dice yo tomo la escoba, yo tomo el trapeador, yo limpio las ventanas, yo limpio. Nos repartimos el trabajo en el plan operativo. Entonces, una sola iglesia tiene varios planes operativos, excepto si estamos hablando de una organización pequeña. Por ejemplo, una iglesia que está comenzando no requiere varios planes operativos, porque tiene, 4 personas. Incluso yo hice hace un tiempo, me gocé mucho haciendo un acompañamiento para la gente de DAI en Perú. Hicimos todo un plan estratégico juntos y el plan estratégico de ellos no incluye un plan operativo, porque la operación que ellos tienen es lo suficientemente compacta como para no necesitarlo. Una iglesia que ya tiene ministerios sí necesita un plan operativo para cada ministerio. Entonces, ¿cómo comemos este asunto? ¿Cómo lo resolvemos? Un plan operativo nos va a ayudar a hacer 2 cosas. No sé cuál sea la más importante. Creo que las 2 son igual de importantes. Que cada departamento cumpla con sus funciones y que todos los departamentos contribuyan al plan estratégico. Esos son los dos resultados de tener planes operativos. Que cada ministerio cumpla con lo que tiene que hacer y que cada ministerio contribuya a las metas anuales de la iglesia. Eso lo logramos por medio de los planes operativos. Un plan operativo
tiene 4 pasos que vamos a ir viendo uno por uno. Primero, el ministerio tiene que hacer una declaración de propósito, luego un listado de funciones, después las metas del año y después un calendario de actividades. Son 4 pasos, pero son facilísimos. Para hacer un plan operativo, cada ministerio debe aportar su propio plan operativo cumpliendo con estos 4 pasitos. Lo primero es una declaración de propósito. Esto, mis hermanas y mis hermanos, no equivale, no significa, no quiere decir que cada ministerio vaya a redactar su misión o su visión. Eso no. Porque todos tenemos una sola misión y una sola visión, la de la iglesia. Pero la declaración de propósito me dice ¿para qué está este ministerio aquí? ¿Para qué está este ministerio aquí? Y en este momento quiero hacer un paréntesis para explicar algo. No todos los grupos de trabajo en la iglesia son ministerios, aunque a veces a todos los llamamos ministerios. Entonces, ¿qué les digo? A veces decimos, y espero no ofender a nadie, a veces decimos el ministerio de proyección o el ministerio de audiovisuales. Realmente el grupo de personas que trabajan en audiovisuales son fundamentales para que la iglesia camine, pero eso no es un ministerio. Un ministerio, hablando con propiedad, es un grupo que ministra a las personas. La escuela dominical es un ministerio, alabanza y adoración, eso es un ministerio, grupo de mujeres es un ministerio, tal vez tienen un ministerio de predicación o de visitación, esos son ministerios. Entonces, a esos grupos les vamos a demandar, les vamos a exigir que aporten un plan táctico. Los grupos de servicio, como audiovisuales, se me ocurrió en este momento, o los sugieres si los hay o algo así, podrían hacerlo o podrían no hacerlo. Entonces, cierro el paréntesis para proseguir. La declaración de propósito me dice para qué estamos aquí. ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer, el propósito que debemos cumplir como ministerio? Parece obvio, pero no necesariamente es tan obvio. Necesitamos estar claros y les voy a dar unos ejemplos de estar claros. Declaración de propósito nos sirve para que marquemos el norte, para que todos vayamos en la misma dirección, para que sepamos de qué se trata el trabajo que estamos haciendo. La ventaja es que esto hay que hacerlo solo una vez. Muy bien hecho, pero solo una vez. Aquí hay un ejemplo un poquito jocoso que yo me lo inventé. Leo para ustedes. El propósito del Ministerio de Ordeño de Vacas es crear entre los miembros de la iglesia un sentido de compañerismo, coinonía y unidad fraterna por medio de una actividad disfrutable que en nuestro contexto es poco común. Yo vivo en la ciudad. Aquí nadie sabe ordeñar una vaca. Entonces, por eso me pareció gracioso inventarme un ministerio de ordeño de vacas. Pero en este ejemplo, ustedes ven una declaración de propósito. El propósito de este ministerio es crear compañerismo, coinonía, unidad, por medio de esta actividad del ordeño de vacas. Ahora permítanme mostrarles un ejemplo en serio. Este es un ejemplo real. Mi esposa es la directora de la iglesia infantil en nuestra iglesia. Y esta es la declaración de propósito que ella con su equipo de trabajo formaron hace unos años.
Y dice, el propósito de la iglesia infantil es impactar a los niños y niñas con el conocimiento y experiencia del amor de Dios y su palabra, discipulando agentes del reino con un enfoque lúdico y con metodologías acorde con su edad y vivencias. Me parece, no porque haya sido mi esposa, pero me parece que es un buen trabajo el que lograron, haciendo una declaración de propósito para la escuela dominical de los niños, la iglesia infantil. Una declaración de propósito, véanla ustedes, no es una declaración de misión ni de visión. Lo que hace la declaración de propósito es aclarar cuál es el lugar que ocupamos en la maquinaria de la iglesia. Preguntas y comentarios. Ahora sí no creo que no tengan preguntas y comentarios. Hermano Arthur, una pregunta. Bendiciones. Bendiciones, adelante. Hermano, en este caso, si una iglesia tiene anexos, ¿no?, u otras iglesias pequeñas, ¿bastaría el caso de hacer los valores, la misión y visión solamente a la iglesia central y los anexos, iglesias pequeñas, solamente harían su declaración de propósito? Me encanta esa pregunta, me está poniendo a pensar, mi hermano. Yo creo que la respuesta es ni sí ni no, sino todo lo contrario. Quiero decir, depende del caso. Si usted me está hablando de un anexo o si me está hablando de una plantación, son cosas diferentes. Si usted me está hablando de un anexo, yo entiendo que esto es otro local de la misma iglesia, otro edificio de la misma iglesia en otro barrio. En ese caso no hace falta que tengan todo su plan, solo hace falta que se integren a este nivel. Pero si estamos hablando de una plantación, que es una iglesia pequeña que la estamos desarrollando para que sea grande, debe tener su plan completo, todo su plan estratégico. ¿Me explico la diferencia? Sí, amén, está bien, gracias, pastor. Ok. Excelente pregunta, nunca me la habían hecho, me parece una excelente pregunta. ¿Otros comentarios o preguntas acerca de la declaración de propósito? Este ejemplo nos invita a que, dice, el propósito es impactar a niños y a niñas con el conocimiento y experiencia del amor de Dios y su palabra. Pero ¿cómo? Discipulando agentes del reino con un enfoque lúdico y metodologías. Interesante, pastor. Me gusta. Nos dice el qué hacemos y el cómo lo hacemos. Sí. Igual en el otro ejemplo. Nos dice qué hacemos y nos dice cómo hacemos. Pero vean que esto no es una declaración de visión ni una declaración de misión. Solo nos dice cuál es el lugar que ocupamos en la maquinaria de la iglesia. Porque la misión y la visión es más amplia. Son más amplias, tienen otras características y solo tenemos una, la de la iglesia, porque todos estamos unánimes, avanzando en la misma dirección. Pastor, usted comentaba que antes de ver estos 4 propósitos, estos 4 pasos, es importante delimitar los ministerios, ¿cierto? Y mencionó algo importante, ¿no? Es cierto que se considera como un ministerio a los que se encargan de los audiovisuales y todo ello. En todo caso, ¿en qué ministerio acomodarlos a ellos? ¿O cómo podríamos ver también ese trabajo de ellos que también tienen que realizar, ¿no? Sus actividades a corto o largo plazo, pero ellos también tienen que avanzar, ¿no? Porque todo avanza, nada es estático. ¿Cómo sería en ese caso? Para efectos, esto cada quien puede hacerlo a su propia manera. Para efectos prácticos, yo lo que hago es diferenciar entre ministerios y grupos de apoyo. Esa es la forma en que yo lo he entendido. Ministerios son los grupos que están de cara a las personas, ministrando a las personas. Grupos de apoyo son los que están detrás del escenario haciendo que todo esto sea posible. El equipo que limpia la iglesia,
el equipo que se hace cargo de la música, de la del sonido y de la proyección audiovisual, los que acomodan a las personas, que algunas iglesias tienen ujieres. Todos estos son grupos de apoyo. Esa es la forma en que yo propongo entenderlo. Y entonces le voy a demandar un plan táctico a los ministerios, no a los grupos de apoyo. Para los grupos de apoyo esto sería opcional. Sería bueno si lo hacen, no es indispensable. Pastor, algo más, según lo que usted manifiesta, entonces cada ministerio haría su propio plan táctico, ¿cierto? Cada ministerio haría su propio plan táctico, correcto. Y en cuanto al plan operativo, eso es... Perdón, su propio plan operativo, perdón. Ah, ya. El plan táctico que ya vimos, claro, ese es uno solo para la iglesia. El plan operativo, cada uno tiene el propio. Ah, eso es lo que quería preguntar. Sí, entonces, sí, plan operativo, lo que estamos haciendo ahora es para cada ministerio, ¿cierto? Así es, así es. Ah, ya. Eso quería Entonces, aclarar. en el plan operativo, lo que estamos haciendo ahorita mismo, así como aquí ve para la iglesia infantil, también lo veríamos para el ministerio de adoración, también para el, no sé, el ministerio de hombres o el de mujeres o lo que corresponda. Pastor Artur, Sí, es, normal se puede, de repente va a salir fuera de los factores críticos, no tiene que ver nada, o del plan estratégico, lo que se ha elaborado, pero cuando le pedimos a los ministerios que aporten su plan operativo, no importa si se sale de la línea, ¿cómo hacemos en su caso? Claro, no se preocupe, mi hermano, que ya vamos a llegar a esa parte. No se van a salir de la línea porque le pedimos a los ministerios que hagan los pasos 1 y 2. Después les presentamos el plan, si es que no han participado ellos en la creación del plan, y entonces a la luz del plan estratégico hacen los pasos 3 y 4, pero no hemos llegado ahí. Ok, listo. Dentro de poco llegamos. No se le olvide esta pregunta, recuérdeme hablar un poquito más de esto cuando lleguemos al paso entre el 2 y el 3. Pastor, y ya que está comentando todo esto, que lo hagamos por ministerios y también estamos viendo que sale todo ello de la iglesia, ¿no? Y los demás ministerios se van acoplando, viendo su visión. Pero yo recuerdo que usted en el inicio mencionó lo importante, que ahora se me viene a la memoria, lo siguiente, que cada ministerio podría hacer su plan estratégico. Entonces, ya con este plan operativo, ya no habría la necesidad que cada ministerio haga su propio plan estratégico. Eso es lo que quisiera que me responda. Es correcto. Yo lo que dije al principio es que no es necesario que cada ministerio haga su plan estratégico. Lo que decía desde el principio es que la iglesia tiene un plan estratégico. Entonces, todos en la iglesia tenemos ese único plan estratégico. Imaginemos esto como un bote de remos. Cada ministerio tiene un remo, pero todos vamos remando en una sola dirección. Entonces, la iglesia tiene un único plan estratégico, una sola visión, una sola misión, un solo grupo de valores, un solo FODA, solo un grupo de factores críticos de éxito, solo un grupo de estrategias, etcétera, es solo un grupo de metas específicas, y aquí es donde cada quien toma su remo. Aquí es donde en el plan en el plan operativo, cada ministerio hace lo propio, hace lo suyo. A nivel del plan operativo es que ya nos dividimos en ministerios. Sí, pastor, ahora sí está más claro, pastor, gracias. Sí, porque estábamos Pregunta. sugiriendo que cada ministerio haga su propio plan estratégico, pero ya con la aclaración, y entonces ellos harían el plan operativo. Gracias, pastor. Correcto, cada uno hace su propio plan operativo. Y por favor, pregunten las veces que sea necesario hasta que esto quede claro. Necesito que todo quede bien clarito. Hermano Artur. Sí, adelante. Entonces, pero, cada ministerio debe hacer su plan operativo,
pero también la iglesia como tal también tiene que tener un plan operativo. No, mi hermano, el plan operativo de la iglesia, si lo queremos entender de esta forma, es la suma de los planes operativos de todos los ministerios. Ok. Entonces, lo de la iglesia llega nomás hasta el plan táctico. Hasta ahí llega. No es tan sencillo, pero sí, digamos que llega hasta el plan táctico. Luego más adelante vamos a retomar algunos casos en los que hay que ir un poquito más allá, pero esas son excepciones a la regla, las vamos a ver más adelante. Pero en términos generales, la iglesia llega hasta el plan táctico y aquí son los ministerios los que toman el protagonismo con sus planes operativos. Bien, pastor. Entonces, cada ministerio tiene que hacer un plan operativo. Comenzamos por una declaración de propósito y entonces seguimos con un listado de funciones. El listado de funciones es básicamente una lista de responsabilidades. Las principales, no podemos hacerlas todas porque seguro son muchas, pero las responsabilidades principales solo lo hacemos una vez, pero cada año, cada 2 años hay que revisarlo porque las funciones puede que cambien un poquito con el paso del tiempo. La declaración de propósito generalmente no se revisa, nada más se hizo una vez y no hace falta cambiarla. Hay que estarla estudiando, pero no hay que cambiarla. El listado de funciones podría cambiar un poquito con el paso del tiempo. Entonces, el listado de funciones es una lista de responsabilidades. No es nada más que eso. Tiene 2 trabajos que hacer. Número 1, nos ayuda a enfocarnos en lo que sí debemos estar haciendo. Y número 2, nos ayuda a quitarnos de encima lo que no debemos estar haciendo. Les doy un ejemplo muy claro. Con el ejemplo que les di de mi esposa y el ministerio de la escuela, de la escuela dominical para niños, digamos, de la iglesia infantil, al hacer este trabajo, ellas descubrieron algo que ya sabían, pero verlo en el papel fue un descubrimiento. Ellas se dieron cuenta, su equipo de trabajo, que son solo mujeres casi, se dieron cuenta de que ellas están aquí para discipular niños, no para entretenerlos mientras los papás van a la iglesia. Y es algo obvio, pero fue un gran descubrimiento en ese momento. Les cayó como una lluvia darse cuenta que estamos aquí para discipular a los niños. Y el otro ejemplo, hace un tiempo, el Ministerio de Parejas, de Matrimonios, tenía una actividad y ellos resolvieron que le iban a pedir a la iglesia infantil que les proveyera gente para que entretenga a los niños durante una cena. Y ellas dijeron, no, es que a nosotros no nos corresponde hacer eso. Porque nosotros estamos aquí para discipular niños y vamos a hacer que las maestras se cansen un sábado por la noche y lleguen cansadas un domingo para cuidar niños. No nos corresponde. 2 ejemplos rápidos de cómo funciona esto. El listado de funciones nos ayuda a enfocarnos en lo que sí tenemos que hacer y nos ayuda a deshacernos de lo que no nos corresponde. Ejemplos. Las funciones del Ministerio de Ordeño de Vacas, sigo yo con mi ejemplo, son 3. Proveer un buen cuidado a las vacas, a los corrales y a los pastizales de la iglesia. Esto es imaginario, por supuesto. La otra, desarrollar actividades de ordeño de vacas a las 4:30 a.m. con grupos pequeños y equipos ministeriales de la iglesia. Y la tercera, desarrollar una comercialización de productos lácteos para que el ministerio sea autosustentable. Desde luego esto es una broma, es algo que a mí se me ocurrió por broma, pero así se hace un listado de funciones. Veámoslo ahora ya en serio en un ejemplo real, nuevamente con el material que le robé a mi esposa.
Estas son las funciones de la iglesia infantil. Pero vean qué interesante, de la declaración de propósito viene algo aquí. Las funciones de la iglesia infantil para nuestros niños y niñas. Me encantó esa frase, ese encabezado, y eso viene de lo que descubrieron en la declaración de propósito, que están aquí para los niños y niñas. Y entonces ya, ahora sí, esta es la lista de responsabilidades. Evaluar y seleccionar programas, capacitar maestros, facilitar el aprendizaje de la palabra, fortalecer una relación con Dios, vincular la vida espiritual con la experiencia cotidiana, etc. Es una lista de las tareas que el Ministerio de Iglesia Infantil debe cumplir para los niños y niñas. Vean que aquí no está cuidar bebés durante las cenas de matrimonios, por ejemplo. Esto ayuda a que no se le peguen a uno tareas que no le corresponden. Y funciona como una lista de cotejo para saber si estamos dejando por fuera alguna tarea importante. Este es un trabajo que solo hay que hacer una vez, pero hay que hacerlo muy bien pensado. Muy bien pensado. Comentarios y preguntas acerca de la lista de responsabilidades. Sí, profesor. Sí, pastor. Mire, ya entiendo, ¿no? Evaluar, discipular, inclusive dijo usted en algún momento del ejemplo número 2 que estamos viendo en estos momentos. Sí. La consulta es la siguiente. ¿Y dónde va las funciones que va a hacer la directora de la escuela dominical, ¿no? Que tiene que monitorear si se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Eso va en otro documento aparte, eso me estoy como confundiendo. No, eso va en un cuadernito que ella tiene en su casa. Esa es una tarea personal, mi hermana. Esa no es no es un documento que sea parte del plan. Puede ser un documento, una descripción de funciones. Sería un buen documento que la escuela infantil, que la iglesia infantil haga. Un documento donde describe las funciones de la directora y de las maestras y de las ayudantes, por ejemplo. Eso es algo bueno de tener, pero no es parte del plan estratégico que estamos haciendo. Sí, eso lo estuvimos viendo justo en el ministerio. Y habíamos visto por conveniente hacerlo en el reglamento interno, ¿no? Esas funciones específicas, ¿no? Así lo hemos visto. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es netamente de lo que se hace dentro del ministerio, como equipo. Así es, como equipo, lo que hacemos como equipo. Ya lo que haga cada uno, la responsabilidad de cada persona, eso va en una descripción del puesto, que sería muy bueno tenerla, pero que no pertenece al plan estratégico. Sí, pastor, gracias. Otros comentarios y preguntas que puedan tener. Listo, sigamos entonces. El paso tercero son las metas del año. Yo creo que hoy vamos a terminar temprano, porque el tema de hoy es más corto y además no hay tantas preguntas. El paso 3, las metas del año. Cada departamento o cada ministerio, pues, crea una lista de metas que se propone alcanzar. Yo recomiendo que sean 4 a 8 y siempre recuerdo que deben ser Marte. Medibles, alcanzables, retadoras, temporizables. ¿Y cuál era la otra? Específicas. Nadie me lo dijo. Deben repasar sus notas. Bueno, y las presentaciones que ustedes las tienen. Las metas deben ser medibles, alcanzables, realistas o realizables, temporizables y específicas. Marte. Entonces, cada departamento crea una lista de metas. Esas metas tienen un doble propósito. Me ayudan a mí como ministerio, como equipo, me ayudan a cumplir con mis funciones,
y me ayudan a alcanzar las metas anuales del plan estratégico de la iglesia. Aquí es donde ya nos unimos con el plan estratégico. Entonces, como yo lo he hecho, es que le pido a todos los ministerios, les doy las instrucciones, les pido que trabajen en su declaración de propósito y que trabajen en su lista de tareas, de responsabilidades, y que con esos documentos ya preparados vengan a una gran reunión. En esta gran reunión les presentamos el plan estratégico de la iglesia. Les presentamos todo. Misión, visión, si es la primera vez. Visión, misión, valores. Les presentamos el FODA. Les explicamos cuáles son los factores críticos que encontramos, las metas estratégicas, los objetivos estratégicos que nos hemos planteado. Y les presentamos aquella hoja de la planificación táctica. Y ellos tienen oportunidad de conversar y de preguntar y de compartir. La meta mía es que cada persona se lo apropie y diga, wow, yo quiero ser parte de ese plan. Esto es nuestro plan. Y entonces los ministerios ya hicieron paso 1 y paso 2, declaración de propósito y lista de tareas o responsabilidades. Y a esta reunión vienen a trabajar en las metas del año, las suyas, las de cada ministerio. Y esas metas, que son 4 a 8, deben cumplir con 2 criterios. Bueno, además del criterio Marte, deben cumplir con 2 criterios. Ayudan a alcanzar a cumplir con las responsabilidades del ministerio y también ayudan a empujar las metas anuales del plan estratégico de la iglesia. O sea, las metas del plan táctico. Preguntas. Hermano, ¿podría repetir lo que dijo último, por favor? Sí, claro que sí, como desde mayo para acá. Vamos a ver si me acuerdo qué fue lo que dije de último. ¿En qué nos ayudan las metas? Dijo. Ok. Último. Dos sí, cosas. Ok, entendí. Gracias por aclararme la duda. Las metas deben ayudarme a realizar, a cumplir con mi propósito ministerial, pero también deben ayudar a que el ministerio empuje las metas del plan estratégico de la iglesia, o sea, las que están en el plan táctico. Debe ayudar, debe colaborar de alguna manera a empujar esas metas, mientras tanto estoy cumpliendo con mis funciones. Les doy un ejemplo. Digamos que ustedes acaban de hacer su plan estratégico de la iglesia y entonces han definido una lista de valores. Pero esos valores no los conoce toda la congregación porque ustedes los han definido en este curso. Entonces, probablemente en su plan estratégico estará reforzar la identidad de iglesia alrededor de la misión, visión y valores. Entonces, en el plan táctico de la iglesia, para este año, estará lograr que todos los hermanos se familiaricen con los valores de la iglesia. Entonces, la iglesia infantil, el ministerio de niños, dice, meta de este año, educar a nuestros niños, formar a nuestros niños en los valores de la iglesia. La iglesia infantil, el ministerio de niños, tiene una labor formativa, ya lo dice así en su declaración de propósito. Bueno, vamos a enfocar ese trabajo en las metas, en los valores de la iglesia. De esa manera, el ministerio infantil hace lo suyo y empuja uno de los objetivos de la iglesia. ¿Me explico con ese ejemplo? Híjole, mi hermano, está entendible. Yo quería que estuviera clarísimo, pero está entendible.
Está claro. Claro. ¿Cómo estamos? Yo sé que les estoy dando cosas nuevas y que no son tan sencillas. Sí, sí. Comprendemos, pastor. Ok. Sí. Entonces, como les decía, la lista de metas del ministerio corresponde con 2 preguntas. ¿Qué debemos hacer para cumplir con nuestras responsabilidades? Y haciendo nuestras responsabilidades, ¿cómo cumplimos o cómo ayudamos al alcance de las metas de la iglesia? Hay ese balance. Nuevamente, el ejemplo que les di hace un rato es un ejemplo real que en mi iglesia lo hicimos hace unos años. Y nos dijimos, bueno, tenemos 6 valores y la gente no los conoce. Aunque estaban ahí desde hace unos años, estaban pintados en una pared y no valían de nada. Entonces, uno de nuestros objetivos estratégicos era que la gente se matricule con la visión y la misión de la iglesia, pero teníamos que empezar con los valores. Entonces, a nivel táctico, para ese año dijimos familiarizar a toda la iglesia con los valores. A nivel operativo, el grupo de hombres, que era el ministerio a mi cargo, nos pusimos la tarea de hacer estudios bíblicos sobre cada uno de los valores. El grupo infantil se puso a su cargo formar a los niños en los temas que tenían que ver con los valores. Y así cada uno de los otros ministerios. De manera que haciéndolo del ministerio mío, logro ayudar a que la iglesia haga lo que se ha propuesto. Esto es una forma de que todos trabajemos unánimes, en vez de que uno tira para la izquierda, otro tira para la derecha y otro tira para el frente. Es una forma de armonizar el trabajo de la iglesia, que cada uno haciendo lo suyo, entre todos hagamos lo de todos. Pastor, entonces en el paso 3, que cada ministerio adapta su meta a lo que ya se tiene en el plan estratégico. Exactamente. Ya, pastor, está bien, gracias. Exactamente. Que haya una correspondencia. Póngase usted que déjeme inventarme un ejemplo en este momento. Póngase usted que la iglesia se ha propuesto rescatar el valor cristológico de las historias del Antiguo Testamento. Y el Ministerio de las Damas decide hacer un estudio de 4 meses sobre Apocalipsis. No tiene sentido, porque van en direcciones que no son compatibles. Entonces, si la iglesia se propuso que este año quiere rescatar el valor cristológico de las historias del Antiguo Testamento, entonces el grupo de damas va a hacer una serie de estudios bíblicos sobre las mujeres, las heroínas de la fe del Antiguo Testamento. Entonces, haciendo lo suyo, hace lo de todos. Esa es la idea. ¿Cómo estamos hasta aquí? Y esta adaptación que usted menciona, que hace cada ministerio con el plan estratégico de la iglesia, entonces esta adaptación se va a dar por todo el año, porque como ministerio de niños también pienso que tienen sus propias metas, que han visto, ¿no? Como maestra, como directora de escuela dominical, han visto sus propias dificultades que hay dentro. Entonces, no podrían ver eso, tienen que enfocarse al plan estratégico general, o cómo sería en ese caso, o por trimestres, ¿cómo sería? Excelente pregunta, tienen que ver las dos. Lo que pasa es que se van a plantear de 4 a 8 metas,
Pero si se plantean 8 metas, yo espero que 2 estén bien dirigidas hacia lo de la iglesia y las otras 6 hacia las situaciones internas. No les quiero robar todo el espacio, todas las metas, sino que haya una concordancia entre el trabajo de todos los ministerios. Entonces, 2 o 3 metas quizá tengan que ver con los propósitos de la iglesia y probablemente las otras no. Las otras tendrán que ver con los asuntos internos propios del ministerio. ¿Me explico con eso? Sí, sí, pastor, gracias. Ok. ¿Otros comentarios? Pastor, una pregunta. Adelante, por favor. ¿Qué pasaría si en medio de eso, por ejemplo, que habla del misterio, por ejemplo, de niños, de jóvenes, ya de hombres, mujeres, en las cuales no se llega al 100%? Por ejemplo, de los valores, ¿no?, que se da. ¿Qué pasaría? Mi hermano, debemos apuntar hacia lo mejor que podamos hacer, pero ninguno de nosotros va a lograr perfección. A eso quiero, ¿no? Entonces, planeemos, hagamos el plan de caminar 50 kilómetros. Pero si caminamos 30, celebremos esos 30. Okay. Y los otros 20 los dejamos para otro día. Ajá. Para una reprogramación. Para una reprogramación, gracias por la palabra, claro. Entonces, veámonos con gracia, celebremos lo que el Señor nos permita hacer. Esto no es para señalar con el dedo, para buscar culpables, ni para sentirse mal por el fracaso. No, 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 no. Esto que estamos haciendo es una gran flecha que nos señala el camino para andar. Y nos pone metas y demás. Pero veámonos con gracia. Disfrutemos el servicio que le damos al Señor. Disfrutemos lo que el Señor nos permite hacer a su servicio, hagámoslo con excelencia, hagamos lo mejor posible, pero yo no quiero ver muertos en el camino. Entonces, mire, si alcanzamos la meta al 80%, hermano, gloria a Dios, celebremos ese 80% y programemos el 20% para el periodo que sigue, el 20% que nos faltó. Esa es mi actitud. Prefiero una actitud de gracia y misericordia. Y de celebración. Pastor, ¿y estas metas que tiene cada ministerio, igual se hacen con un cronograma o simplemente están planteados y redactados? Gracias. Voy para allá. Voy a darles un par de ejemplos y entonces voy a responder su pregunta, mi hermana. Gracias, pastor. Aquí hay un par de ejemplos. Vuelvo al ministerio de ordeño de vacas. Ustedes no pueden abrir uno de estos en su iglesia porque la idea la tengo patentada. El ministerio de ordeño de vacas tiene estas metas: aumentar el hato de la iglesia de 6 a 12 vacas en este año. Eso es una meta puramente interna. Lograr que a lo largo del año todos los equipos ministeriales hayan pasado por la experiencia de ordeño al menos una vez. Esa es una meta interna. Desarrollar una actividad evangelística de ordeño de vacas antes del comienzo de las lluvias. Esa es una actividad que va con el plan evangelístico de la iglesia. Entonces, vean que de esta forma el Ministerio de Ordeño de Vacas tiene 3 metas. 2 son de asuntos internos y una es empujar las metas de la iglesia. Vamos a ejemplo número 2. Las metas de la iglesia infantil. Identificar los elementos indispensables del programa dominical, porque no lo tenían claro. Seleccionar y poner en acción una propuesta curricular para todos los grupos de edad. Bien. Definir los cortes por rangos de edad que resulten más adecuados. Formar y preparar un grupo de maestros adultos y asistentes adolescentes. ¿Qué pasó aquí? Las 4 metas son internas.
porque el ministerio de la iglesia infantil estaba naciendo este año. Entonces, ellas se dieron el permiso de que todas las metas fueran internas, porque necesitaban afianzar, establecer el ministerio antes de poder contribuir con lo demás de la iglesia. Se vale la necesidad, había que atacarla. Se vale hacer la excepción. Pero ven cómo las metas que se proponen son asuntos muy concretos para resolver dentro del año y probablemente en menos de un año. Entonces, vamos a la pregunta que me acaban de hacer. El paso 4 es el calendario de actividades. Y aquí, cada ministerio va a planificar las actividades que necesita realizar y las coloca en un calendario anual. Por ejemplo, quieren hacer 2 retiros al año. Cada 2 meses quieren hacer una reunión de equipo y alguna otra cosa más. Ponen todas esas actividades en el calendario. Esto va a traernos varios beneficios. Primero, que vamos a trabajar con un plan de actividades. Entonces, desde diciembre ya sabemos que en agosto vamos a hacer un retiro. Desde antes de que comience el año, y no que a alguien se le ocurrió y dijo, este año no hemos hecho retiro, hagamos uno y lo programamos para el mes que viene. Entonces, nos ayuda a trabajar de forma planificada, ordenada, al ponerlo en un calendario. Eso es lo más importante. Y después nos va a ayudar a que otros ministerios vean cuáles son nuestras actividades y podamos coordinar, pero de eso voy a hablar ahorita. El paso 4, entonces, es un calendario de actividades. Básicamente, cada ministerio que ya tiene claro cuál es su propósito y cuáles son sus tareas, ya se puso metas. Ahora sí, se pone actividades. Me devuelvo un momento. Vean aquí. Por ejemplo, tendría que ponerse actividades para algunas cosas. Identificar los elementos indispensables del programa dominical, eso no requiere actividades. Porque esto lo que requiere es que la directora se siente a pensar con su equipo inmediato. Pero formar y preparar un grupo de maestros y asistentes, esto sí requiere actividades. Requiere un montón de sesiones de trabajo con personas que quieren colaborar con el ministerio. Por lo menos una al mes, me imagino. Esas son las actividades que hay que programar para ponerlas en el calendario de actividades. Y entonces entramos al calendario anual. El calendario anual es el calendario de toda la iglesia. El último proceso es crear un calendario anual que consolide las actividades de toda la iglesia. Esto es una actividad muy divertida, pero muy intensa, porque la hacemos reuniendo a toda la gente. Yo lo he hecho en varias iglesias con grandes carteles de papel pegados en las paredes. Entonces, yo pego en las paredes de la iglesia, pego un papel grande por cada mes, 12 papeles, enero, febrero, marzo, abril. Y en cada uno de ellos tengo una cuadrícula con las fechas. Y a todos les doy papelitos de esos que se pegan, de los de colores que se pegan. Y le digo a cada ministerio, escribe cada actividad en un papelito y ve y la pegas en el calendario. Y eso es muy divertido, todo el mundo lo disfruta, van y lo hacen y lo pegan en el calendario. Y entonces empieza la negociación. Primero, me acuerdo de una iglesia en la que tenían más de 700 actividades en 12 meses. Tenían más de 700 actividades y yo les dije, hermanos,
criterio de realidad, no podemos exigirle a la gente que venga a tantas cosas. Hay que quitar actividades. Luego, es muy usual que nos demos cuenta que hay actividades que chocan. Es que yo quiero hacer una conferencia de pastores y choca con la reunión de no sé qué. Entonces hay que negociar y cambiar fechas. Me ha pasado mucho que, por ejemplo, matrimonios quieren hacer un retiro y jóvenes también. Y entonces dicen, no, hagamos el retiro juntos. Un solo lugar para irnos de retiro, cada quien con su programa y bajamos costos. Y surgen posibilidades de colaboración. Entonces, ayuda a evitar que nos fundamos en activismo, evita choques y ayuda a la colaboración. Me encanta esta parte del plan anual, que es hacer un calendario de todos. Al hacer un calendario de todos, la iglesia puede planificar mejor y los ministerios colaboran, no chocan los unos con los otros y evitan quemarse en actividades. De repente, cuando la gente ve esto en las paredes, dice, no, esto es imposible. Claro, y me acuerdo en una iglesia en la que el grupo de hombres quería hacer 4 retiros al año. Y cuando se dieron cuenta que había retiro de músicos, que había retiro de jóvenes, que había retiro de parejas, dijeron, no, hagamos un retiro al año, no 4. Y entonces esto hace que todo se vuelva más racional. Comentarios y preguntas. Sí, pastor, para ir al calendario anual, cada ministerio ya debe ir con su calendario planificado dentro del ministerio, con sus fechas, ¿sí? No en el momento ya cuando se está haciendo el calendario anual, ¿correcto? Es correcto, mi hermana, es correcto. Cada uno va con sus actividades ya planeadas en su propio calendario, pero escrito en lápiz, dispuesto a hacer cambios. Porque nos reunimos a hacer el calendario grande precisamente para negociar fechas y lugares y conveniencia. Algo que me pasó muy interesante. Resulta que en Costa Rica, donde yo vivo, el verano, la época seca solo dura 3 meses y tenemos lluvias 9 meses al año. Entonces, en el mes de marzo, todos querían hacer retiro porque no llueve. Entonces, en el mes de marzo, aquí en Costa Rica, el curso lectivo comienza el mes de marzo. Además, había campamento de niños, retiro de jóvenes, retiro de parejas. Y dijeron, esto no hay bolsillo que lo soporte. No le podemos pedir a los papás que metan a los niños a la escuela, que paguen un campamento, que paguen un retiro y que encima se vayan ellos de retiro. Y al darse cuenta de esas cosas, todos tuvieron que cambiar de planes. Por eso, cada uno tiene que ir con sus actividades y sus fechas, pero dispuestos a negociar. Pastor, ¿y qué me sugiere usted o cuándo sugiere usted realizar ese calendario anual? ¿En enero, en diciembre, a mitad de año? ¿No? De preferencia, ¿cuándo? ¿Cuándo se podría hacer para tener la precisión y trabajar mejor? Mi sugerencia es que lo hagan en noviembre. Que lo hagan en noviembre para que tengan unos 2 meses, mes y medio para prepararse para las cosas de enero. Y después, o sea, si lo hicieron en noviembre, después en junio, julio, hacer una revisión de medio año. Porque las cosas cambian. Entonces, de repente los planes han cambiado un poquito, las fechas ya no nos sirven, los presupuestos cambian. Entonces, hay que hacer una revisioncita de medio año. Mi recomendación, hacerlo en noviembre, revisarlo por ahí de junio más o menos. Otros comentarios y preguntas. Pero en todo caso se hace un calendario anual de toda la iglesia. De toda la iglesia. ¿Quién hay, ya una vez que ya se hace, queda ahí, o hay alguien que se va a encargar de ver esto, este tema? ¿Qué sugiere usted? Eso depende de cada iglesia. Si la iglesia tiene una persona ocupando la posición de secretario o secretaria,
Usualmente es esa persona, un asistente del pastor o una secretaria. Generalmente es la persona que se deja el calendario, lo pasa en limpio, tal vez en un planificador, en un cuadernito planificador o algo así, lo pasan en limpio y así ya puede prever lo que va a suceder. Es alguien que haga las labores administrativas de la iglesia. Nuevamente, esto cambia de iglesia a iglesia, dependiendo qué tan compleja sea la estructura. En una iglesia chiquita, pues esto es muy sencillo, lo ponemos en una agenda y la tiene el pastor por ahí y se acabó. En una iglesia más grande, ya necesita alguien más que ayude. Pero sí, debe haber alguien que tenga el control del calendario y de repente el ministerio X quiere usar el salón principal o el único salón de la iglesia el sábado tal y dice, no, pero es que no se puede porque los niños lo van a ocupar. Búscate otra fecha. Eso es lo que nos ayuda a evitar que haya choques. Pastor, y usted algo más mencionaba, que en pandemia se hizo mucha planificación, pero la pandemia, ¿no?, arruinó, digamos, todo lo que se había planificado. En todo caso, si sucediera algo en la iglesia, no sabemos, ¿no? ¿Se corre el plan o usted sugiere hacer una nueva reunión, hacer un nuevo plan, un nuevo calendario anual? ¿Cómo sería en ese caso si pasara, de repente no quiera, ¿no?, una situación difícil? No se puede ser un terremoto, un temblor, por ejemplo, ¿no? Se cayó parte de la iglesia, tenemos... En nuestros países de América Latina, mi hermana, siempre estamos expuestos a que sucedan cosas de ese estilo. En nuestros países de América Latina hay terremotos, hay huracanes, hay deslaves, hay crisis económicas, crisis políticas. Usted escoja, siempre puede pasar algo. Si los ajustes que hay que hacer son menores, lo negociamos con la persona, con el ministerio afectado y listo. Si los ajustes son mayores, habrá que reunir al equipo. Supongamos que hubo un terremoto y la iglesia, el salón de la iglesia se vio afectado de alguna manera. Hay que reunir a todo el equipo, explicarles lo que pasó y modificar los planes, porque ya no podemos usar el salón por un tiempo, por ejemplo. Dependiendo de la magnitud del imprevisto, habría que hacer cambios en los planes. Que por cierto, este es un comentario muy oportuno de usted, mi hermana, gracias. Me recuerda algo que no tiene que ver directamente con la planificación estratégica. Quiero mencionarles un tipo de plan que es como primo del plan estratégico y se llama plan de contingencia. Y esto es algo que estoy abriendo un paréntesis. El plan de contingencia, que también en algunas organizaciones se llama plan de continuidad, es un plan en el que planeamos lo no planificable. Y decimos, ¿qué pasa si hay un terremoto y la iglesia se ve afectada? ¿Qué pasa si hay un deslave y el camino se cierra? ¿Qué pasa si se nos muere el pastor? Son cosas de este estilo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, en una iglesia en la que serví hace muchos años, hicimos un plan de contingencia, un plan de continuidad, y esta iglesia estaba relativamente en una zona en la ciudad, pero relativamente cerca en el rango de acción de un volcán. Y dijimos, ¿qué pasa si el volcán explota? Y no podemos reunirnos en la iglesia. Entonces hicimos un acuerdo con unos hermanos de otra iglesia en otra zona que nos podrían, en caso de necesidad, prestar su templo en las tardes. Pero nunca sucedió, pero ya estaba conversado por si acaso. Un caso típico, un hermano muy querido, pastor de una iglesia, fue a visitar otra iglesia y en el regreso su carro cayó por un barranco y él murió. Le puede pasar a cualquiera. Y nadie lo tenía previsto. Y la iglesia quedó descabezada.
nadie sabía qué hacer con la iglesia. Bueno, Porque no había un plan de continuidad. Entonces, hermanos, yo les invito a pensar en esas posibilidades. Hagamos un plan de continuidad. Es un plan de reacción ante eventos catastróficos. ¿Qué pasa si hay una crisis política y hay manifestaciones violentas en la calle? O cualquier cosa de este estilo que puede pasar en Latinoamérica. Les invito a pensar en esas posibilidades por medio de un plan de continuidad o plan de contingencia. Esto es un paréntesis, no tenía que ver con el tema de hoy, pero me pareció muy relevante y gracias por el comentario que me despertó este asunto. Estábamos hablando del calendario anual como último paso de el plan operativo. El plan operativo, dijimos, lo hacen todos los ministerios. Comienza por una declaración de propósito, sigue con una lista de responsabilidades, continúa con fijar algunas metas para el año y eso se traduce en un calendario anual de actividades que luego habrá que negociar dentro de un gran calendario anual. Comentarios y preguntas. Este es un buen momento. pastor, una pregunta. Por ejemplo, si uno de los líderes que es de, por ejemplo, así de niños, de evangelismo ya, es rebelde, no hace caso, ¿qué haría usted? Esa es una pregunta más pastoral que de planificación. Sí, pero sí la planificación se da. Sí, cómo no, claro que se da. En las iglesias tenemos una buena cantidad de cabras metidas entre las ovejas y algunas son líderes. Mi hermano, yo creo que esto es una de esas situaciones que no hay una sola respuesta. La respuesta dependerá de cada caso en particular. En la mayoría de los casos, tendremos que comenzar por reunirnos en privado con este hermano y decirle, hermano, estamos avanzando en esta dirección. Es la dirección que el Señor nos ha permitido discernir y necesitamos tu colaboración. Y abrir una conversación sobre el tema. Si eso no funciona, vendrá una segunda reunión en la que le decimos, hermano, necesitamos avanzar en esta dirección que es la que el Señor nos ha permitido discernir y necesitamos tu puesto. Gracias por haber servido con nosotros en esta posición, pero te vamos a relevar. Porque necesitamos trabajar unánime si tú no puedes trabajar unánime con nosotros por ahora. Las puertas están abiertas, sigamos trabajando, pero vamos a lograr a alguien en tu lugar. Esa sería mi instrucción general. Ahora, cada caso es particular y hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Entonces terminamos. Hoy ya les decía que hoy vamos a terminar temprano. Mis hermanos, quiero darles las gracias. Estamos terminando hoy un poquito temprano nuestro tema, que era ya el cierre de la parte de planificación. Me gustaría, si ustedes quieren, que tengamos una sesión adicional para dudas y preguntas y para hacer un repasito general donde podamos verlo todo, del principio al final. Solo los puntos más importantes desde el principio hasta el final. Este ha sido un taller muy largo. No solo hay mucho contenido, sino que nos hemos visto espaciadamente. Entonces es posible que a algunos de ustedes se les esté olvidando ya lo que vimos de primero. Por eso me gustaría hacer en una sesión una mirada general a todo lo que hemos visto y abrir mucho espacio para preguntas y comentarios. Pastor, lo que sí quedaría pendiente con usted, no sé si se puede comprometer para trabajar eso del plan de contingencia que me pareció muy interesante, ¿cierto? ¿No? No está expenso de lo que pueda pasar y ya saber, ¿no? Como dice usted, si pasa algo en la iglesia, la otra iglesia nos ayuda y si pasa algo con ellos, nosotros también lo podemos ayudar. Claro. Sería excelente, ¿no?
Lo del plan de contingencia yo no creo que es algo tan complicado que nos requiera discusión específica. Básicamente, el plan de contingencia gira en torno a ponerse fatalistas y pensar en catástrofes y entonces preguntarnos cómo reaccionamos en todas las catástrofes posibles, viables, un incendio, un terremoto, una protesta civil, un desastre natural, ¿verdad? Y para cada una de ellas decir, ¿qué hacemos? Por ejemplo, una de las cosas que en esta iglesia que les comento hicimos hace muchos años era, nos dimos cuenta que no teníamos cómo avisarle a los hermanos. Entonces tuvimos que empezar por levantar una lista de todos los hermanos y sus números de teléfono. Y eso nos dio pie a otra cosa muy linda. Hicimos una cadena de oración que no teníamos. Y entonces cada hermano era responsable de llamar a 2 personas. Lo interesante de esto es que cuando sucedía algo grave, toda la iglesia estaba orando en 15 minutos. En 15 minutos todos estaban orando, porque ya teníamos una lista con teléfonos para el plan de contingencia, pero de una vez se armó una lista de oración y cada quien sabía que al recibir la llamada tenía 2 personas que llamar, nada más. Y con ese esquema, toda la iglesia estaba de rodillas en 15 minutos. ¿Vieran qué lindo resultó? Pero estas son las cosas que surgen de un plan de contingencia. Una contingencia puede ser cualquier evento inesperado que también puede requerir oración. Pastor, disculpe, algo más. Habíamos quedado en la última reunión, no sé si usted recuerda, para refrescar el compromiso de trabajar en esta reunión en un plan anual. Recuerdo bien, un plan anual. Eso sí, podría ser en todo caso, ya que ya se ha terminado casi el tiempo hoy día, sería para la próxima. Bueno, este plan anual es del que hemos hablado hoy. Es el plan anual de cada ministerio que nos ayuda a darle forma al plan general de la iglesia. Algo que dije que iba a decir y no dije es que en el plan general de la iglesia habrán algunas metas del año que ningún ministerio puede empujar. Esas metas no deben quedar huérfanas. Esas metas que quedan ahí deben ser tomadas a su cargo por el equipo pastoral. Las metas no se cumplen solas, alguien tiene que llevarlas al hombro. Entonces, si los ministerios pueden empujar, genial. Y si los ministerios no pueden empujar, serán labor del equipo pastoral. Pero no pueden quedar metas huérfanas. Alguien tiene que hacerse cargo de ellas. Mis hermanos y mis hermanas, quiero darles las gracias por su paciencia, por su perseverancia. Quiero darles las gracias por su fidelidad también y por el buen trabajo que he estado viendo que están haciendo. Además, quiero invitarles a repasar por su cuenta los videos de las sesiones, las presentaciones, para que de hoy en 15 días vengan preparados con preguntas. Para que ya ustedes traigan las preguntas, tal vez revisan las presentaciones que les han puesto a disposición para ver dónde salte alguna pregunta, anótela y tráigala para de hoy en 15. Hermanos, espero que haya sido de mucha bendición esta sesión del taller de planificación estratégica donde tuvimos a nuestro hermano Arthur Danger hablándonos acerca del resumen del plan táctico. Espero que esto sirva de mucha utilidad para el desarrollo de su ministerio en cada lugar donde usted se encuentre. Recuerde que de aquí a 15 días estaremos desarrollando nuestra última sesión de este taller. El 14 de octubre a las 8 p.m. hora Lima, Perú. 21 horas o 9 p.m. hora Estados Unidos. Y 22 horas o 10 p.m. como usted lo quiera ver, la hora argentina. Así que los esperamos en esta última sesión donde se estará dando un repaso general de todo lo que se vio en todas estas sesiones de este taller de planificación estratégica. Aquí usted podrá tener y hacer sus preguntas y quitarse toda duda acerca de los conceptos hablados en este taller. Los esperamos, 14 de octubre
agéndelo y tenga una cita más con nosotros aquí en el Ministerio Cristiano Logos Perú. Te estaremos esperando con muchas ganas de crecer, aprender y desarrollarnos en este llamado que el Señor nos ha hecho en los diferentes ministerios en que trabajamos. Dios los bendiga. Recuerde que una visión con pasión y unción hace un misionero. Dios los bendiga.